ustedes. Vamos a comenzar esta edición conversando con el ministro de Energía y Minas, el ingeniero Rómulo Mucho, para conocer en qué consiste la anunciada implementación ¿no?, del anunciado proceso de transformación integral para Petroperú, y también cuáles son los resultados que se esperan de las medidas de austeridad que también se han anunciado, y además algo importante, cuál va a ser el impacto que consideran va a tener esto en los grupos de interés, desde los trabajadores hasta los ciudadanos. Ingeniero Rómulo Mucho, muy buenos días, bienvenido a Ampliación de Noticias. Sí, buenos días, Carlos. Encantado de conversar contigo esta mañana. Ingeniero, ¿cuál ha sido la principal motivación detrás de la transformación integral que está implementando Petroperú? ¿Qué es lo que ha impulsado a tomar estas medidas? Sí, buenos días a todos, buenos días a todo el Perú. Mucho se ha hablado sobre Petroperú, ha sufrido bastantes críticas, pero es bueno aclarar a la ciudadanía, al mercado, a todos. Petroperú es una empresa que tiene ya más de 54 años y casi toda su vida ha contado con utilidades, ha aportado bastante al Perú, he tenido que investigar bastante. Y también en los últimos 4 años, casualmente, que empieza con la construcción de la nueva refinería, ¿no? Ha sufrido, a pesar de todo, toda su historia, ha generado utilidades, ¿no? Inclusive, solo en los momentos de crisis como la privatización del 94, la crisis inmobiliaria del 2008, la crisis de precios de crudo en el 2014, el COVID, que ha sido un golpe enorme, ¿no? Y también luego una administración que acortó los plazos de crédito, que también fue muy dañino porque, digamos, dañó la liquidez de la empresa. Salvo eso, toda la vida ha aportado, y los números son enormes, ¿eh? Pero no lo voy a decir hoy. Lo que ha empujado en este momento en esta empresa peruana es que si no hay un apoyo financiero, la viabilidad financiera prácticamente paralizaría en el mes de septiembre por restricciones del material de crudo importado fundamentalmente, ¿no? Y esto afectaría la distribución de combustibles a nivel nacional, pues no podría ya honrar sus pagos a proveedores de servicios, transporte fluvial, terrestre, o sea, se cortaría toda la cadena de abastecimiento. También ese riesgo de desabastecimiento en todo su mercado que atiende, especialmente en la selva. Loreto, por ejemplo, con un 97%, Madre de Dios, y todo, es decir, toda la selva, ¿no? Hasta Piura, ¿no? Y esto también afectaría al sector transporte de carga pesada, estaciones de servicios, a la aviación, generación eléctrica, la minería, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú. Y obviamente las empresas privadas no estarían en capacidad de suplir los volúmenes de abastece pues Petroperú en todo su mercado. Por lo tanto, necesitaba un apoyo, que hemos trabajado bastante en esto y obviamente hemos encontrado una fórmula que va a permitir que este año por lo menos termine su flujo de caja en positivo. Y esto consiste en 3 medidas fundamentales, ¿ya? A ver, ¿cuáles son? La primera es la capitalización del apoyo financiero transitorio de 750 millones de más intereses el año pasado, ¿no? Del año antepasado, del 2022, y también la capitalización del préstamo por el Banco de la Nación con garantía del gobierno, otorgado mediante decreto de urgencia a principios de este año, 004-2024, por 800 millones más de intereses. Entonces, esto se capitaliza y el gobierno emite acciones, la empresa emite acciones. O sea, con esto se va a permitir el cumplimiento del ratio de la Ley General de Sociedades, en que no permita, digamos, su quiebra o su disolución. Cuando dice el artículo 407, por ejemplo, la sociedad se disuelve por las siguientes causas: pérdidas que reduzcan el patrimonio neto a cantidad inferior a la tercera parte del capital pagado. Bueno, ya eso. Por lo tanto, con esta medida, no, ya salva el ratio de la ley. El gobierno en todo caso va a respaldar financieramente a Petroperú, pero también se han anunciado medidas específicas de austeridad. ¿Cuáles son estas medidas de autoridad que se van a ejecutar? Mira, pero quería continuar un poco con las 3 medidas, ¿ya?
La segunda medida es la ampliación del plazo de reembolso de los documentos cancelatorios, o sea, había deudas por pagar, ¿ya? Por eso se decía que era bastante el monto, y estas deudas se postergan para más adelante, ya, de los financiamientos de las obligaciones de largo plazo, por ejemplo, el cese de España y los bonos, ¿no?, que irán ya para diciembre de 2024, pero entonces esto se posterga un año, ¿ya? Y luego también lo tratamiento de la licencia del gobierno nacional, que había de 1.000 millones que también debía ya pagar al Estado mismo, se posterga un año. Esa es la segunda. La tercera, la más importante, la ampliación de la vigencia de la garantía otorgada por el gobierno nacional por 1.000 millones de dólares. O sea, una línea de crédito de comercio exterior con el Banco de la Nación para garantizar la compra de crudo. Eso es fundamental para la continuación de la empresa. Ahora me has preguntado, sí, sobre las medidas de autoridad. ¿Qué es lo que se va a hacer? Obviamente, como necesariamente por lógica, hay que hacer algunos sacrificios, ¿no? La empresa ha ofrecido con una buena gobernanza reducir, ¿no?, sus gastos este año en un 10%, y correcto, también para el próximo año en un 30%, pero son radicales. En ese sentido, hay que hacer un llamado a toda la comunidad de Petroperú, que si quieren a la empresa, ¿no?, tienen que aceptar ciertas restricciones, ¿no? ¿Esto va a significar reducción de sueldos, ingeniero? De una empresa grande en Chile, por ejemplo, el año 2017, que ya estaba yendo a rojo, y entonces la empresa tomó unas medidas de reestructuración que fue aceptado por la gente, ¿ya? ¿Esto puede implicar entonces reducción de sueldos, ingeniero? ¿Sí? Algunos sacrificios, lo voy a llamar. Sacrificios en la reducción, que ya lo estaba haciendo el actual directorio, digamos, en la reducción de gerencias mismas, ¿no? Y también la optimización del uso de infraestructura, ¿no? Ya, y también, como dije, optimización de todos los costos de organización, costos de producción, ¿no? O sea, en otras palabras, necesitamos una gestión moderna, tipo privado. Y para ello ha contemplado, eso mucho va a depender de la gestión misma del directorio y de la nueva, de una contratación de una empresa especializada, ¿no?, para la transformación integral de Petroperú, que consistiría en contratar una empresa especializada internacional que se encargue de diseñar, gestionar e implementar el proceso de transformación integral, cuyas acciones serían fortalecimiento de la gobernanza institucional, estabilización de las finanzas, generación de garantías inmediatas de eficiencia, optimización de las operaciones y evaluación de las unidades de negocio, ¿no? Y esto también no incluye la asesoría legal, creo que es necesario siempre para esto, ¿no?, para la transformación, ¿ya? Y obviamente que una buena gestión, una buena gerencia verá si es posible en el futuro, ¿no? También que en algún momento dijimos que se puede incluir un capital privado, pero eso mucho depende de la conformación del nuevo directorio y también de la nueva gerencia, ¿no? Así que el gobierno ha hecho todo lo posible, ¿no? En este sentido, creo que el decreto de urgencia 013-2024, que salió al viernes en la noche publicado, ¿no?, lo dice bien claro. Esto ha sido trabajado por todo un equipo, hemos trabajado con el Ministerio de Economía y Finanzas, y obviamente decían muchos, a veces en el pueblo se dice que por qué se sigue dando plata o que debe quebrar. Mire, correcto, esa es la en primer preocupación. lugar, Sí. no hay ley, no tenemos el marco legal para quebrar la empresa. Segundo, es que si es que, como dice el artículo 407, si dice ya causas de quiebra o disolución, inmediatamente los bonistas, especialmente por 3.000 millones y la deuda cese de 1.300, estarían ya cobrando al día siguiente, ¿no?, del anuncio. Correcto. El pago, digamos, de 4.300 millones de dólares, ¿no? Y eso correcto, el país ministro no lo puede permitir. Pero también es bueno que la gente sepa que durante toda su existencia ha generado mucha plata para el Perú. Solo, acá investigando, en los últimos
desde el 2016, 17, 18, 19, 20, 22, que al 22 empezó más o menos a decaer, ya había aportado más de 9.000 millones de dólares, ¿no?, en impuestos. Impuesto general a las ventas, impuesto selectivo al consumo, impuesto al rodaje. O sea, los datos lo confirman. Además, yo adiciono algo. Si esta unidad es nueva, empieza a funcionar al 100%, o sea, de manera correcta, tenemos para 40 años. Pero voy a ser conservador. Lo que se quiere, ministro, es que estas medidas y este proceso de reestructuración tenga sostenibilidad, ¿verdad? Que no sirva solamente para apagar un incendio, sino que se pueda mantener a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias, ministro. Gracias. El Perú está con la mira puesta en Petroperú, ¿no? Y con la esperanza de que la situación pueda cambiar, siempre y cuando pues se pueda designar a las personas que tomen las decisiones correctas. Muchísimas gracias, ministro, por este diálogo con RPP. Muy amable. Muy buenos días. Gracias. 8 de la mañana con 20 minutos, nos vamos a una pausa y regresamos.